Introducción a la dinámica, cinemática, movimiento relativo de partículas. Modelo matemático. Partiendo de la imagen que se presenta a continuación, con dos partículas en movimiento, la partícula A y la partícula B. Primero, se traza un plano de referencia formado por los ejes X, Y y Z con origen en O. Después, se traza un plano de referencia secundario conformado por los ejes X', Y' y Z', cuyo origen se encuentra en la partícula A. De aquí se van a trazar posteriormente dos vectores, el vector de posición RA y el vector de posición RB. El vector posición RA va a determinar la ubicación de la partícula A en cualquier instante con respecto al plano de referencia base, el cual tiene un origen en O. El vector posición RB va a determinar la ubicación de la partícula B en cualquier instante con respecto al plano de referencia base. Para relacionar ambos vectores, se traza al final un vector posición, el cual se va a llamar RdB relativo a. Este va a determinar la ubicación de la partícula B en cualquier instante con respecto al plano de referencia secundario cuyo origen se encuentra en la partícula A. Teniendo esto, se puede entonces tener la ecuación de posición que dice: el vector de posición RB va a ser igual al vector de posición RA más el vector de posición RdB relativo a. Gráficamente, los vectores pueden representarse entonces de la siguiente manera. Para el caso de la velocidad, la ecuación sería: el vector de velocidad de B va a ser igual al vector de velocidad de A más el vector de velocidad de B relativo a. Con la representación gráfica de los vectores exactamente igual. Esto ocurre ya que para encontrar la ecuación de velocidad simplemente se tiene que derivar respecto al tiempo la ecuación de posición. Con ello, se puede deducir que para el caso de la aceleración, su ecuación y su representación gráfica de los vectores va a ser también prácticamente la misma. Ahora, para resolver problemas, el objetivo en general es llegar a esa representación gráfica y de aquí se pueden hacer dos cosas: hacer un análisis vectorial o considerar este conjunto de vectores como un triángulo y hacer un análisis con el uso de la trigonometría, que puede ser la aplicación de la ley de los cosenos, la ley de los senos, etc. Ejemplo 1. Un río fluye al sur a 2 metros sobre segundo y un hombre en un bote cruza el río a una velocidad de 4.2 metros sobre segundo al este, velocidad relativa al agua. Si el río mide 800 metros de ancho, inciso A, ¿qué velocidad tiene el bote respecto a la tierra? Magnitud y dirección. Inciso B, ¿cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Inciso C, ¿a qué distancia al sur se encontrará el bote al cruzar? Bueno, el primer paso es dibujar cada uno de los vectores. Para el caso del vector velocidad del río, va a ser vertical con dirección hacia abajo. El vector velocidad del bote relativo al río va a ser horizontal con dirección hacia la derecha, ya que se dirige hacia el este. Y por último, el vector de velocidad del bote con referencia a la tierra. Con el modelo matemático, se sabe que el vector velocidad del bote será igual al vector velocidad del río más el vector velocidad del bote relativo al río. En el caso del vector velocidad R y el vector velocidad de B relativo a R, no es tan complicado, ya que ambas solo cuentan con una componente. En el caso de B de R sería menos 2, dirección J, y B de B relativo a R sería 4.2 en I. Teniendo entonces ya su expresión cartesiana, se puede determinar la magnitud del vector velocidad del bote, que sería raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4.2 al cuadrado, resultando en 4.65 metros sobre segundo. De aquí, su ángulo sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir,
menos 2 sobre 4.2, que da menos 25.46 grados. Inciso B. El tiempo en el que tardará en cruzar el río. Para encontrar el vector posición, simplemente se tiene que multiplicar por el tiempo el vector velocidad. Es decir, el vector posición del bote será 4.2 por t en i menos 2 por t en j. Ahora bien, la posición final en i del bote será 800 metros, porque nos dicen que ese es el ancho del río. Sin embargo, su posición vertical se desconoce, así es que esa se le va a nombrar y se va a determinar o definir como una incógnita. Igualando estas dos expresiones va a quedar 800i menos y en j va a ser igual a 4.2 por t en i menos 2 por t en j. Esta última expresión va a resultar en un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Separando todos los términos que tengan i, se obtiene la primera ecuación, que sería 800 igual a 4.2 por t. Separando ahora todos los términos que tengan j, se obtiene la segunda ecuación, que será menos y igual a menos 2 por t. Resolviendo entonces este sistema de ecuaciones, se tiene que t, la respuesta al inciso B, va a ser igual a 190.47 segundos. Y la respuesta al inciso C, la distancia y, la distancia vertical, con dirección hacia el sur, del bote será 380.95 metros. Ejemplo 2. Dos botes parten de la playa al mismo tiempo y navegan en las direcciones mostradas. Si el bote A se mueve a 20 pies sobre segundo y el bote B a 15 pies sobre segundo, determine la velocidad del bote A respecto al bote B. También nos piden en cuánto tiempo estarán a 800 pies uno del otro. Como siempre, el primer paso es dibujar los vectores. El vector de velocidad del bote A, vector velocidad del bote B y vector velocidad del bote A relativa a B. Con el modelo matemático se sabe que B de A va a ser igual a B de B más B de A relativa a B. B de A relativa a B es la incógnita, así es que se despeja y el siguiente paso sería sustituir las componentes en I y en J de el vector velocidad del bote A y el vector velocidad del bote B. Para el caso de las componentes en el vector velocidad del bote A, sería en I menos 20 por el seno de 30 grados y en J 20 por el coseno de 30 grados. De aquí se le va a restar en I la componente de B, que sería menos, 15 por el coseno de 45 grados, y se le resta la componente en J, también de B, que sería 15 por el seno de 45 grados. Haciendo las operaciones correspondientes, B de A relativa a B resulta en menos 20.61 I más 6.7139 J pies sobre segundo. Transformándolo en coordenadas polares, se tiene que B de A relativa a B será 21.673 pies sobre segundo con una dirección de 161.95 grados. Ahora, la magnitud del vector posición R de A relativa a B va a ser igual a la magnitud del vector velocidad de A relativa a B por el tiempo. Ambos se conocen, así es que para encontrar el tiempo simplemente se despeja y se tiene como resultado que t será igual a 36.9123 segundos. Ahora bien, como se mencionó al principio, los problemas se pueden resolver mediante este análisis vectorial o mediante un análisis trigonométrico, es decir, considerar este conjunto de vectores como un triángulo. Si se hace eso, y mediante el uso de la ley de los cosenos, se puede determinar la magnitud del vector velocidad del bote A relativo a B. Esta sería la raíz cuadrada de B de A al cuadrado más B de B al cuadrado menos 2 por B de A por B de B por el coseno de gamma. Aquí, gamma es el ángulo formado entre B de A y B de B, que es 75 grados. Justamente sería 30 grados más 45.
Conociendo gamma y conociendo BDA y BDB, se sustituyen los valores y en general el resultado aproximado sería justamente 21.673 pies sobre segundo. Ahora, para encontrar el ángulo, se puede hacer uso de la ley de los senos. BDA relativo a B sobre el seno de gamma será igual a BDA sobre el seno de alfa, donde alfa es el ángulo formado entre el lado que representa a BDB y el lado que representa a BDA relativo a B. Alfa es la única incógnita, ya que los otros tres términos se conocen. Por lo tanto, se despeja, se sustituyen los datos y se tiene que alfa será 63.04 grados. Teniendo alfa, teta se determina como 270 menos 45 menos alfa, o sea, 63.04 grados, que da justamente 161.95 grados. Como paréntesis, se presenta a continuación del lado izquierdo, a grosso modo, la ley de los cosenos, y del lado derecho, la ley de los senos. Ejemplo 3. En el último ejemplo se dice que el bote se mueve a 5 metros sobre segundo respecto al agua de un río. Si el río fluye a 2 metros sobre segundo, determina la rapidez del bote respecto a la tierra y el ángulo θ al que debe dirigirse el bote de modo que vaya desde A hasta B. En este caso, para simplificar el análisis el procedimiento y las operaciones, se va a hacer uso de la ley de los senos y cosenos, es decir, se va a dibujar cada uno de los vectores y se van a analizar como si se tratase de un triángulo. Para dibujar dicho triángulo, primero se traza el vector, el lado que va a representar el vector velocidad del bote con referencia a la Tierra. Después, el lado que va a representar el vector velocidad del bote con respecto al agua. Y por último, el lado que va a representar el vector velocidad del agua con respecto a la Tierra. Hecho esto, se dibuja el triángulo con ángulos internos alfa, beta y gamma. Se señala cada uno de los lados y también el ángulo de interés, que es θ, que va a representar la dirección del vector velocidad de B relativo a A, es decir, del bote relativo al agua. Ahora se sabe que B de A es 2 metros sobre segundo y que B de B relativo a A es 5 metros sobre segundo. El ángulo beta va a ser 180 grados menos el ángulo alfa menos el ángulo gamma. Si se presta atención en el dibujo que se muestra en el problema, se puede observar que se va a formar un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto es 50 metros y cuyo cateto adyacente es 25 metros, para el ángulo de interés que es alfa. Por lo tanto, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 50 entre 25, que va a ser 63.435 grados. Después se aplica la ley de los senos, donde B de B relativo a A sobre el seno de alfa va a ser igual a B de A sobre el seno de gamma. Como gamma es la única incógnita, se despeja, se sustituyen los datos, se opera y da como resultado 20.9633 grados. Después, con la primera expresión que se determinó al principio, beta va a ser 180 grados menos el ángulo alfa menos el ángulo gamma, que da 95.6 grados. Si a este ángulo beta le sumamos el ángulo θ, nos va a dar 180 grados. Por ende, θ va a ser igual a 180 menos beta, es decir, 84.398 grados. Finalmente, se hace uso de la ley de los cosenos para determinar el valor de B de B, es decir, la magnitud del vector de velocidad del bote con referencia a la Tierra. Cada uno de los datos que se muestra aquí en la ecuación se conoce, así es que simplemente se sustituyen, se opera y da como resultado 5.56 metros sobre segundo.